y sé con nosotros. Ten misericordia de Jiquilpan, de Michoacán, Shaandari-Basaya. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra nos deja ver lo que somos, nos deja ver lo que aún hay en nuestro corazón, nos deja ver lo que aún pasa. Y Señor, tú expresaste en tu palabra, cuando vieran las señales, está más cerca la venida, la redención nuestra, Sharabasaya. Y qué bueno que podemos ver lo que pasa afuera y cómo está el mundo y cómo están las cosas y qué es lo que sucede. Y ciertamente está escrito en tu palabra, Dios. Y cierto es para en nosotros seguir avivando la esperanza, la vida de que tú estás cerca, de que tú vienes presto, Señor. Porque el más interesado, yo creo, Señor, en que todo esto continúe en tu plan maestro, lo que sigue. Porque tú viniste a rescatar lo que se había perdido, de los cuales nosotros somos los primeros, Señor. Pero gracias, Dios, porque toda rodilla, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y no hay nada que tú hayas creado que no doble, que no se sujete ante ti, Dios. Es tu plan. Gracias por mostrárnoslo. Gracias por la revelación del camino crucificado. Gracias porque vamos caminando en ese camino, Señor. Gracias por el legado. Gracias por tus siervas. Gracias por los maestros que tenemos, que aún hoy, Señor, nos enseñan y nos dicen en tu palabra por dónde ir, por dónde seguir, por dónde caminar. Sarabasaya, te damos gracias en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habla, Espíritu Santo, nos escondemos en la cruz del Calvario y te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, 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 Sarabasaya. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno es el Señor nuestro Dios. Bueno conocerle, bueno seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir conociendo de Él. Estamos en el libro de Jueces, aunque nos detuvimos en un viaje hermoso, increíble, acerca de los hijos de Dios. En hebreo sería los Ben Elohim. Y nos detuvimos de alguna manera porque en Jueces capítulo 11, versículo 24, encontramos que dice: Sichemos tu Dios, porque estábamos viendo la historia de Jefté. Y Jefté Galadita, más atrás en el libro de Jueces, lo que venimos encontrando también es una historia de los jueces en crecimiento. La Biblia menciona que son 13 jueces que tenemos ahí en ese libro, y vemos cómo cada juez, y también vemos cómo el pueblo de Israel, conforme más va creciendo, más ídolos va metiendo a su ser y a su vida. Y obviamente mostrándonos Dios también que más que meter esos ídolos, es algo que ya está dentro del corazón y el ser humano. Y Dios, conforme esto en el ser humano crece, se muestra, lo muestra afuera. Lo que está afuera es un espejo de lo que la humanidad tiene dentro de su ser, dentro del corazón. Le ocurrió a Israel, nos lo muestra Dios. En el capítulo 6 vemos cómo Gedeón, la lucha que tiene con esa voluntad de medianoche que tenemos, y viene Dios poniendo después otro escalón, otro panorama con la historia de la parábola de los jueces, de la parábola de Jotán,
en cómo un hombre, nuestro hombre viejo, desea reinar, desea gobernar y desea hacerlo de la manera equivocada. Y en el capítulo 10 nosotros vamos a encontrarnos a jueces donde una vez que se trata esta revuelta de este hombre que quiere gobernar, encontramos a 3 jueces que gobiernan en paz, que son los jueces Tola, que también vemos a Jair, y hay otro que está por aquí. Pero bueno, vimos en esos pequeños versículos porque se les llama jueces menores por lo que tienen escrito de ellos es pequeño. Pero hay una paz, y cuando hubo esa paz, Israel, una vez que vuelve a crecer porque hay paz, se dedica a crecer hacia su ser, su persona, y encontramos nuevamente luchas, batallas a Israel yéndose tras montón de dioses que hay en nuestra voluntad de medianoche. Ahí vemos la lucha en contra de los amonitas y vemos al juez Jefté que se levanta para poder pelear. Él hace una promesa de que la primera persona que saliera a recibirle iba a entregarla a Jehová Dios. Así que pasan todas estas cosas y hay algo que pero creo que no terminamos de ver en Jueces capítulo 12. Vamos a ver, creo que no vimos esto, si no me recuerdan, pero vamos a Jueces capítulo 12 antes de ir a los jueces que vamos a ver hoy. Jueces capítulo 12. Y lo que yo puedo expresar es que después de Gedeón y a este juez, podemos encontrar que nos encontramos en el ámbito del Padre. La hermana siempre habló de esto, pero ella estaba ahí, y saber que lo mencionamos sabiendo que nos faltan miles de kilómetros para poder llegar, pero Dios está trabajando con nosotros para poder llegar, para poder hacerlo, bendito su nombre. Gracias, Dios. Dice el versículo 1, juntándose los varones de Efraín, pasaron hacia el Aquilón y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos a fuego tu casa contigo. Bueno, y creo que es nuevamente Efraín el que también con el otro juez, que vinieron a pelear, Abimelec. ¿Se acuerda? Abimelec va y pelea, vence, y salen los de Efraín y salen a decir: hey, oye, no nos invitaste a la guerra, no fuiste con nosotros, pero ya vimos ahí qué pasa y cómo Efraín pues sí va y mata a 2 reyes y pelean. Pero aquí lo encontramos nuevamente, esa pelea, esa disputa, esa lucha. Versículo 2 dice: Jefté le respondió: yo tuve y mi pueblo una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de sus manos. Viendo pues que no me defendíais, puse mi alma en mi palma y pasé contra los hijos de Adnón, y Jehová los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Y juntando Jefté a todos los varones de Galat, peleó contra Efraín, y los de Galat hirieron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros sois galaditas entre Efraín y Manasés. Cuando encontramos en Apocalipsis capítulo 7 la bendición de 144,000 judíos, porque Dios estos 144,000 judíos
los tiene reservados para habitar el milenio, para que habiten el milenio juntamente con gentiles. Y cuando encontramos los nombres que están ahí, hay dos tribus que no se mencionan. Una tribu es la tribu de Gad y la otra tribu que no se menciona es la tribu de Efraín. La tribu de Gad no se menciona porque también más adelante vamos a encontrar que ellos se vuelven idólatras. No se mencionan ahí en el libro de Apocalipsis. Por esa razón Dios no los sella, no los menciona, pero cuando se menciona la tribu de Efraín, se menciona muchas veces como el reino del norte. Se menciona también que ahí en Samaria se puso la capital del reino del norte. Y la hermana menciona que la tribu de Efraín ofendió a Dios en distintas ocasiones 12 veces. Y las 12 veces que menciona, la hermana dice que cada una vez es en contra de los 12 nombres gubernamentales de Dios. El último nombre gubernamental de Dios que tenemos es juez justo, porque primero Dios dice Jehová, Jehová piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en verdad, grande en benignidad, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, que guarda la misericordia en millares. Y son 11 nombres donde Dios tiene misericordia de Efraín, aunque se equivoca y hace cosas que no son las correctas delante de Dios. Pero en la última, en la 12ª, Dios pues trata con ellos y no los menciona Dios. Pero también cuando estudiamos el templo que va a haber en Ezequiel, a partir de Ezequiel 40, en el último capítulo de Ezequiel, sí se menciona Dan, se menciona la tribu de Gad, que no aparece. Y en ese templo o en esa distribución de las tribus, ya no se menciona Efraín, pero sí se menciona José, porque Efraín y Manasés son hijos de José. Ojalá lo podamos estudiar, porque incluso cambia el orden de los nombres de las tribus. En el tabernáculo de Moisés, Efraín y Benjamín están en la parte del arca, pero ya en el templo en el milenio, en el templo de Salomón, no es de Salomón, el templo que construye el Señor Jesucristo, cambian el orden de las tribus, y esto tiene que ver también por las 12 esposas. Y en ese templo del milenio se le da la relevancia a Lea, a la mujer humilde, a la mujer que no fue querida. Y a los hijos de Raquel cambia también de posición sus lugares. Pero es que Efraín se equivocó, dice la hermana, 12 veces, así feas. Y yo creo que esta es una de ellas, porque vean lo que pasa también. Dice que Jefté pelea con ellos, Jefté es de Manasés. Versículo 5 dice: y los galaditas tomaron los vados del Jordán a Efraín, y era que cuando alguno de los de Efraín que había huido decía, pasaré, los de Galad le preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet, y él decía Sibolet, porque no podían pronunciar de aquella suerte. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Entonces una lucha en realidad sí entre hermanos. Y bueno, gracias a Dios por la teología que existe en el mundo cristiano. Las doctrinas fundamentales las tenemos.
Si usted oye de los bautistas, metodistas, presbiterianos, y montón de grupos que gracias a Dios existen a partir de la Reforma. Y no es que hayamos nacido de la Reforma, porque nosotros venimos de la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó y que a través de los siglos permanece, es baluarte, gloria a Dios, pero obvio, en realidad hay un montón de creencias. Hay creencias, se le llaman creencias primarias. Las creencias primarias son aquellas en donde todos coincidimos. Dios nos salva, un solo Señor, una fe, un bautismo, una Trinidad, Cristo salvándonos, hay cielo, hay tierra, y son doctrinas primarias que todos creemos. De ahí vienen doctrinas secundarias e incluso doctrinas que les llaman así terciarias, en donde en algunas igual no hay un acuerdo, un consenso. Por ejemplo, hablando del rapto, hay los grupos, por 1900 años no se habló de un rapto, y toda la teología que hay es de un rapto con una segunda venida. O sea, no que esos grupos no crean en el rapto, sino que obviamente va a venir el Señor por nosotros y inmediatamente regresan. Entonces, la mayoría de los grupos creen en el rapto, pero gracias a Dios a nosotros nos llaman dispensacionalistas. ¿Por qué? Porque los dispensacionalistas creemos en ese rapto, amén, nos vamos con el Señor, estamos 3 años y medio arriba, abajo es la gran tribulación y venimos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces hay todas esas posturas, pleitos, y créalo. O sea, por ejemplo, está el arminianismo y, por ejemplo, está el calvinismo. El calvinismo dice salvos, siempre salvos, pero el arminianismo dice, no, si tú pecas, pierdes la salvación o pierdes la salvación. Y hay debates, o sea, de pleitos. Entonces, era lo que pasaba aquí más o menos. Los de Efraín no podían decir Shibolet, decían Sibolet, y entonces los mataban, ¿sí? Los mataban. Y real hoy, cristiandad, que por esas cuestiones pues, no nos matamos, pero sí hay un pleito muy tremendo, muy, muy terrible, debates, pleitos, incluso, nosotros decir, estos no tienen la verdad, o estos no les ha llegado la revelación, y ellos dicen, es que 2000 años no creyó la cristiandad así, no creyeron así, y tú vienes a decirme que ahora tú tienes algo nuevo, una nueva revelación, y cosas así, hay tremendas cosas, pero existe en esto, ¿no? Por ejemplo, gracias a Dios por el camino crucificado, ¿no? La revelación, pues eso de que gritemos en otros grupos no, porque dice Dios es un Dios de orden y se habla distinto, pero ahí arriba el Señor también, gracias a Dios, nos va a enseñar y saber que, lo decíamos hace ratito, procuramos ir a la meta de estar en la esposa, y la esposa va a ser como David, dice David, va a ser maestro, va a ser quien enseña a las naciones. Leíamos un salmo hace ratito, creo que leímos el 17, y dice que Dios va a poner naciones debajo de nuestros pies, no porque seamos algo, sino por Dios seremos la esposa y Dios nos hará estar, bendito su nombre, para poder enseñar. Así que Dios sabemos que el Espíritu Santo nos dice realmente lo que es verdad. Aquellos no están errados, no están equivocados, porque así ha creído la cristiandad por 1900 años. Dios sabrá dónde los va a colocar, pero seguirán siendo enseñados, gracias a Dios,
por el mensaje de estos últimos tiempos que llegó a nuestras vidas y nos puso también en este tiempo, porque si a Dios le hubiera placido, hubiéramos nacido en siglos anteriores y quedarnos con lo que la cristiandad conocía, enseñaba y tenía. Pero aquí fue tal, hermanos, que murieron 42,000 efraínitas. Pero ¿por qué no salieron antes, no? Contra los amonitas. O sea, ya que está todo, ay, ¿por qué no me invitó? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué? Y a veces pasan las peleas en la casa porque dicen, es que, ¿por qué no me enteré? Pero bueno, a veces uno dice, ya está el problema, la bronca, mira, pues tuvimos que actuar, tuvimos que obrar. Ay, gente que se peina, se enoja porque no pasó, pero qué bueno que no nos matamos, ¿verdad? Entre nosotros. Pero aquí 42,000. Lo sabemos, Dios en su soberanía sabe por qué trataba así con Efraín, pues de matarlos, porque ellos realmente se equivocaban muchas veces haciendo las cosas incorrectas. Y vimos atrás que todos esos, el pueblo de Israel se había ido tras montón de dioses, ¿estamos de acuerdo? Entonces Dios dice, bueno, a Efraín, ¿cómo le hago entender? No fue a la guerra, pues no hubo muerte ahí en ellos, pero bueno, tengo que tratar con ellos porque todo lo que han levantado de idolatría en su casa, en su vida, y tengo que tratar con ellos, y por eso murieron 42,000 efraínitas. Dice el 7, Jefté juzgó a Israel 6 años, luego murió Jefté Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galat. Y vamos ahora sí a nuestros temas, Jueces 12 del 8 al 15, hay paz, ya no está Efraín, que era muchos efraínitas, que era un pueblo muy idólatra, se habían desviado de Dios, y viene un momento de paz nuevamente, un momento donde dice Dios, están haciendo lo correcto, y vienen estos 3 jueces. Dice, después de él juzgó a Israel Ibzán de Betlehem, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Betlehem. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilet, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Gilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Entonces, procede a un tiempo de calma, un tiempo de paz. El Señor siempre habla y ha hablado de ese segundo reposo que Dios nos invita a tener. No ausencia de problemas, pero sí un reposo. Hay un primer reposo cuando Dios nos salva, y el segundo reposo es cuando Dios va a tratar con nuestra vida, nuestro hombre viejo, nuestra naturaleza, y Dios va a poner, y qué bueno, porque sí pone Dios tiempos de paz, tiempos en donde nos hace estar contentos, bien, felices, disfrutar de lo que tenemos, y pasan y suceden estas cosas como pasó con estos jueces, que también pasan en nuestras vidas. Ibzán es en el hebreo la palabra número 78, y tenemos Ibzán, y Ibzán significa espléndido, generoso. Ibzán significa espléndido, generoso. Entonces, hay momentos de paz y entonces podemos ser como Ibzán. La palabra espléndido en el diccionario significa que se caracteriza por la generosidad abundante. Espléndido en el diccionario no bíblico, sino diccionario
normal significa que se caracteriza por la generosidad abundante. También significa actitud liberal y gran capacidad de compartir o dar a otros. Actitud liberal y gran capacidad de compartir o dar a otros. Y la palabra generoso en el diccionario significa dadivoso. La palabra generoso significa dadivoso, significa franco, también significa liberal. La palabra generoso significa dadivoso, franco, liberal. También dicho de persona que da lo que tiene desinteresadamente. Dicho de persona que da lo que tiene desinteresadamente. Eso es ser generoso. Sí, también la generosidad es el hábito de dar o compartir con los demás sin esperar o recibir nada a cambio. Es la capacidad de dar o compartir con los demás sin esperar o recibir nada a cambio. Entonces, espléndido nos lleva a que él ponía su vida, su ser, su mesa, su compañía, lo que tenía. Y gracias a Dios, expreso por los tiempos de paz que Dios nos permite, donde tal vez pasa uno de la enfermedad, del problema, de la situación, de la circunstancia, y siempre la persona que está de aquel lado sufriendo problemas, circunstancias, lo que ocupa es que le den, lo que ocupa es que lo apoyen, está tal vez en alguna cama de hospital, están los familiares cuidándolo y no puede uno dar. Entonces uno agradece a Dios que lo pasa a uno Dios por la salud, lo pasa a Dios a uno por poder tener el poder adquisitivo, y ya uno como cristiano, porque cuando antes, que era la Edad Media, que gobernaba la Iglesia Católica, en esta parte de los bienes, los reyes y el clero acaparaba todo el poder. Pero cuando vino la Reforma Protestante, pudo venir la Reforma Industrial, pudo venir esa parte de capitalismo, pero el capitalismo bien entendido cristianamente, porque Dios no es un Dios comunista, ni tampoco Jesús fue un Dios socialista, porque cuando encontramos a Jesús y la cristiandad, lo que nos dice es que podemos nosotros tener bienes, pero esos bienes, que es la propiedad, porque antes no se tenía, es para bendecir a otros. Es lo que propone el cristianismo. Este es un bien que Dios me presta y lo tengo para poder bendecir a otros. Esa es la idea cristiana de Dios, de las cosas que nos dice que nosotros tenemos. Y lo dice aquí, Proverbios 11:25. Eso es lo que dice Dios. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, el comunismo dice, todos tengan igual, y si todos tenemos igual, no vamos a poder compartir. Y el socialismo lo que dice, que el gobierno tenga el dinero y que reparta, ¿verdad? Que esté regalando dinero. Ese es socialismo, porque pero Dios dice no. Dios dice, tú vas a tener tus propiedades, tus cosas, tu vida, Dios repartía la tierra para que Israel trabajara y tuviera, y de hecho le dice, te voy a dar cosechas abundantes porque vas a apartar 4 esquinas para el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero. En Dios desea que nosotros tengamos, amén. Dios desea que obtengamos, porque dice, vas a tener.
Y en eso tener no es para que tú lo acapares, porque el mal capitalismo es ir y gastar desmedidamente. Eso es lo que no está bien en esa parte del capitalismo, ¿sí? Es tener, pero para que yo pueda ser generoso, espléndido. Y gracias a Dios, vuelvo a expresar que nos lleva a Dios a tener salud, tener ese poder tal vez económico, emocional, porque Dios dice, no te pongo en la prueba, en el comalito, pero te pongo para que puedas tener, para que tú puedas dar, tú puedas bendecir, tú puedas proveer de tu salud emocional, de tu salud física y de tu salud económica. Si tú puedes, si tú tienes la oportunidad, gloria a Dios, de poder hacerlo. Y sé espléndido, sé dadivoso, sé generoso. Y lo decía Jesús, ¿no? Cuando hagan una fiesta, no invites a los que te van a poder agradecer. Jesús decía, te voy a dar para que hagas un pachangón e invita a los pobres, invita a los que no tienen necesidad, no te van a poder agradecer. Y entonces es el hábito, dice, de poder dar sin esperar o recibir nada a cambio. Y gracias a Dios cuando lo entendemos, que todo lo que hacemos, incluso nuestro tiempo, nuestro ser, nuestra economía, nuestra vida, se la damos a Dios. Saber que Dios siempre paga, siempre regresa, siempre viene y da, pero igual también, gloria a Dios, cuando podemos crecer un poquito, no que seamos muy grandes, y si Dios no nos da, y si Dios no nos lo regresa, y si Dios igual, pero Él no es así, porque siempre en Dios es un Dios generoso, es un Dios que da, bendito su nombre, es un Dios que hace que estemos en paz, aún con unos frijolitos, con el mejor restaurante, estamos en paz, amén, estamos en paz, no le reclamamos a Dios, ay, ¿por qué hoy frijolitos en una piedra, Señor, sentado ahí, hay los otros ahí teniendo? No, Dios es bueno, amén, Dios es bueno, nos da. Y entonces este era Ibzán, santo su nombre, y nos dice entonces que generoso tiene el corazón y el deseo de bendecir a otras personas dando de sus propios bienes. Esa es una persona generosa, una persona espléndida, es una persona que no es tacaña, una persona que no es codiciosa. Todo esto estoy sacándolo del diccionario. Una persona que no es avara, es una persona que siempre está dando, siempre está compartiendo de lo que tiene. Eso era Ibzán, eso era Ibzán. Y nos dice Isaías 58. Gracias, Jesús. Isaías 58. Versículos 7 al 11. Gracias, Jesús. Dice así, del 7 al 11. Está hablando del ayuno, dice el 6, no es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Sí estamos ahí? Deshacer los haces de opresión, a dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y esto está más o menos también lo que dice Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas, que al cabo de algún tiempo tú lo vuelvas a recoger. Entonces, si en un lado, gracias a Dios, si podemos ser de esas familias que no tenemos necesidad de nadie ni de nada que nos haga un favor, gloria a Dios. Si existen familias con millonarias y dicen no necesitamos de nada,
Pero gracias a Dios porque al menos en el ámbito pastoral siempre vamos a necesitar, ¿sí? Gracias a Dios. Dios lo dijo de los sacerdotes, yo soy su herencia, no tendrán herencia. Que hoy, gloria a Dios, vuelvo a eso, Dios es bueno y pastores tenemos, ¿verdad? Propiedades, vehículos, terrenos, cosas, y es bueno Dios, pero nos manda Dios, ¿verdad? Y dice esa parte de saber que siempre necesitaremos. Y lo dice aquí, cuando hagas esto, dice la justicia, dice aquí, irá delante de ti. Cuando estamos obrando de esta manera, generosos, dadivosos, Dios dice, mi justicia va delante de ti. Pero también viene Dios y dice, mi retaguardia. La gloria de Dios es tu retaguardia. Y Dios cercándote, protegiéndote. Porque uno no sabe, yo digo, Señor, igual y gracias por lo que puedo hacer por alguien, pero igual si no me lo pagas a mí, Señor, a mi hija y a mis nietos, a mis generaciones, porque es lo que dice Dios, va mi justicia y va mi retaguardia delante y detrás de ti, echando uno su pan sobre las aguas al cabo de algún tiempo, y si igual y nosotros, mi esposa y yo, no lo recogemos, yo digo, Señor, sí voy a tener descendientes, o tengo una hija, Señor, tú bendícela, que otros vengan y puedan hacer tal vez lo que yo hice por alguien. Y es lo que Dios está diciendo. Este Ibzán era espléndido, era generoso. Versículo 9 dice, entonces invocarás y oírte a Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías hartará tu alma y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y nuestro Dios lo que hace y hizo siempre es dar y dar y dar, que nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para nuestro ser y nuestra vida. Bendito su nombre. Así que, hermanos, hay que hacerlo, practicarlo. En la guerra, cuando estamos, no se puede, pero tal vez si Dios nos pone ese momento de paz, es el momento. Israel, siempre que hubo paz, se detenía a disfrutar, a descansar, a meter ídolos, inmediatamente venía la guerra. Así que Dios, cuando nos da esa parte de paz, de bienestar, de salud, es en Dios, seguir metiéndonos con Él, seguir haciendo las cosas de Él, porque lo dice, al cabo del momento de la prueba y la lucha, Dios dice, sembraste y viene el pan de regreso para nuestras vidas, bendito su nombre. Y dice que él, este juez, vivía en Belén, y Belén está ubicada en Judá. Ahí tenemos unos mapas. Toda esta parte es Judá, el reino del sur, y él vivía en Belén. Aquí tenemos toda la región de Judá, y él nos dice que era de Belén de Judá, de ese lugar. Y tenemos, ahorita vamos a Mateo 2:6, pero Belén significa casa de pan. Ahí tenemos Belén, es la palabra 1035 y significa casa de pan. Ahí dice Betlehem, casa de pan. Y tenemos que quedaba en Judá. Es lo que nos dice la escritura acerca de este juez y Yehudá. La palabra es la 3063
y significa celebrado, significa alabanza, ¿sí? Ahora sí, vamos por favor a Mateo capítulo 2, versículo 6. Mateo 2, versículo 6. Gracias, Jesús. Mateo 2, versículo 6. Lo tenemos. Y esto está también en Miqueas 5:2, pero dice así Mateo 2. Y tú, Betlehem, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y Dios siempre a lo más grande que nos da, lo pone siempre en un lugar pequeño. Lo más grande nació en un lugar que de hecho pudo haber Dios escogido Jerusalén, pero Dios dice en Betlehem, en Belén, es en la casa de pan donde va a venir ese pan para poder alimentar a toda la humanidad. Va a venir ese pan para poder dar de comer a todos los hambrientos y necesitados. Va a venir de casa de pan el Salvador, el legislador, el que será el guiador y apacentará al pueblo de Israel. Entonces, este Isbán era de Belén, de este lugar pequeño que pertenecía a Judá, y Judá, sabemos, significa alabanza. Entonces, cuando tenemos un corazón agradecido, cuando tenemos un corazón espléndido y cuando tenemos un corazón generoso y agradecido, en la medida que nosotros, eso va a pasar a la medida que nosotros vivamos siempre en la casa del pan, alimentándonos de ese pan de la palabra, de esas migajas, de esos trozos que Dios nos da. Obviamente nuestro ser y nuestra vida lo que va a haber es alabanza, lo que va a haber es gozo, va a haber alegría, porque estamos Shaandar y Basaya siendo alimentados, y cuando tenemos el pan y tenemos el gozo, somos un Ibsán que podemos ser generosos, que podemos venir y dar de lo que tenemos. Tal vez nuestros enemigos no merecen el perdón, pero yo soy alguien que vivo alimentándome de la palabra, que vivo en Judá y puedo dar el perdón. Afuera dice, no, vamos a vengarnos, pero en nosotros va a poder haber, yo doy de lo que tengo y puedo perdonar, y puedo hacer, y puedo venir, bendito su nombre, porque estoy haciendo esto en mi vida. Y entonces tenemos gratitud, y la gratitud produce alabanza. La gratitud produce alabanza. Y un corazón agradecido suele manifestarse en un espíritu generoso. Un corazón agradecido suele manifestarse en un espíritu generoso. Vamos a Lucas 21:4. Lucas 21:4. La historia la conoce. Una mujer nos enseña Lucas 21, versículo 4. El versículo 1 dice, lo tenemos, y mirando vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el gasofilacio. Así que al canastito, hermano, también le puede decir gasofilacio. Hermano, me pasa el gasofilacio. Cuando le diga me pasa el gasofilacio, ya vas a ver de qué estoy hablando. ¿Sí, hermanos? Ok. 2, y vio también una viuda pobrecilla que echaba allí 2 blancas, y dijo, de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Sí? No nos dice más
qué pasó, qué sucedió, qué hizo Jesús con esta viuda, pero sabemos y lo hemos visto y comprobado que nuestro Dios es bueno. Si damos, Él nuevamente, inmediatamente, sí nos regresa y nos da lo que nosotros, gracias a Dios, le damos, ponemos, y el Señor Dios siempre es bueno. No sé si le pasa, pero siempre que usted organiza algo, aún se junte con hermanos, hermanas o la iglesia, si lo hace en su casa, por lo regular siempre usted va a estar poniendo de más. Siempre, no sé por qué, pero siempre el que organiza pone de más, aunque todos de 200 nos toca, pero pone de más. Y a veces por sacar el evento, es real, saca usted de lo que le queda, pero dice, Dios sabe que lo que dio incluso para sus hermanos, su familia, y Dios a la vuelta viene y le provee y nos da de lo que dimos para Dios. Gracias. Y 2 Corintios 9:7, ¿se lo sabe usted de memoria? ¿Podemos decirlo o lo leemos en la Biblia? ¿Cómo dice? Pues, ¿alguien sabe cómo dice Corintios 9:7? Es del de la ofrenda. Cada uno puso en su corazón, no con tristeza o por necesidad. ¿Quiere que Dios lo ame? Dice, no, a mí que me odia, que me vea de lejos. No, él lo dice ahí, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre. Así que ahí está, hermanos. Ibzán, en este tiempo de paz, era de esta manera. Y nos dice que él tuvo 30 hijos. Dice ahí en Jueces, 30 hijos. Wow. Yo sí conocí a una familia que una señora tuvo 26 hijos. Sí conocí. No sé si aquí en Jiquilpan haya habido de esas familias de veintitantos, no sé, veintitantos, imagínese, hermano. Yo con una, ¿verdad? Y los que tienen 3, 4, dicen, no, pero él tuvo 30 hijos. Y el número 30, vimos con un juez la vez pasada, espero que se vea, pero dice que el número 30 simboliza dedicación a un trabajo en particular o llamado. Número 30 simboliza dedicación a un trabajo en particular o llamado. Es cuando Dios en su palabra encontramos que llamó. ¿A quién llamó? Por ejemplo, solo anote la cita en Números 4:3, dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que estaban en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Está hablando de los levitas. De los 30 años iban y ya podían servir en el tabernáculo. Sí, hasta los 50, hermano Pedro. Los levitas, los sacerdotes, era diferente. Porque ya a los 50 ya no pueden cargar. Ya no podía cargar. No, sí, ya fallan las rodillas. Y es que los levitas eran cargar el tabernáculo, pero los sacerdotes era ministrar dentro, y el sumo sacerdote era hasta que moría. Así que yo no me puedo jubilar, hermano. Y usted no se puede jubilar en el cristianismo si quiere ser sacerdote. Usted quiere ser levita y le dice a Dios hasta los 50, Señor, está bien. Pero si usted dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes, también el rey terminaba su reinado hasta que se moría. El rey no se podía jubilar. ¿Se acuerda? Ya murió la reina Isabel y acaba el hombre, Carlos I, creo, no sé, a los 70 y tantos años empezó a ser rey allá en Inglaterra, ¿sí? Y vemos un montón de memes que sacan de él, dice, cuando a los 70 años empiezas tu primera chamba, ¿no? Porque ya el hombre, sí, pues su mamá vivió 100 y tantos años, no sé cuántos vivió la reina Isabel, pero es hasta que se moría, el hijo pasaba a ser rey. Así que, hermano, si usted quiere ser rey y sacerdote en el camino, no hay jubilación. Sí, acá para los levitas sí había jubilación, 50 años ya no podían cargar el tabernáculo. David era de 30 años cuando comenzó a reinar
y reinó 40 años. Él murió cuando tenía 70. Segundo de Samuel 5:4. Por eso el número 30 simboliza dedicación a un trabajo en particular o llamado, es lo que encontramos en su palabra. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, Lucas 3:23, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Entonces, cuando habla el número 30, simboliza dedicación a un trabajo en particular o llamado. Y algo particular que encontramos en este juez, sí, reinó David 40 años, hermano. 40 años reinó David. Sí, sí, ok. Y algo que nos dice este juez, y lo dice ahí la Biblia, puede usted leerlo en Jueces 12 del 8, casó a sus 30 hijos y casó a sus 30 hijas. ¿Sí dice hijos, hijas, 60? Sí, entonces no fueron 30, 60. Gloria a Dios, ahí está, hasta yo, 60 hijos. Wow, bueno, cada padre judío, hermanos, tenía que hacer 3 cosas con sus hijos, ¿sí? Cada padre judío tenía que hacer 3 cosas con sus hijos, ¿sí? Eran 3 cosas que era obligatorio a los papás hacer. Número 1, enseñar la ley de Dios. Esta era algo que ellos tenían que hacer, enseñar la ley de Dios. Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No sé cómo era usted de católico, pero literal, mi mamá nos enseñaba, nos llevaba, nos conducía, nos guiaba. Creo que las fiestas religiosas, en esa ignorancia que teníamos, pero en el pueblo de mi abuelita, no es como hoy, en esa parte de todo lo que hoy hacen, pero había una devoción, y entonces era algo que sí nos enseñaban. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuestros hijos les enseñamos, obvio crecen y toman sus decisiones, pero era lo primero que tenían que hacer los papás. Y si usted y yo se convirtió con hijos ya grandes, lo que hoy queda es orar por ellos. Pida a Dios por ellos, amén. Ya decidieron caminos, igual conocí apenas unas personas y la mamá y la hija ya son cristianas, pero hay otra hija que todavía no, y obviamente pues dice, tú me enseñaste, me permitías ir al baile, me permitías tomar, hacer esto, no puedes cambiarme. Entonces, si usted, y no enseñamos, porque obviamente saber que no lo hicimos, oremos por ellos, pero lo que tenían que hacer los papás es enseñar la ley de Dios a sus hijos, y lo dice Deuteronomio 6:7, las repitas al levantarte, al acostarte, a esto. Hay cuando familias cristianas, es que pura Biblia y puras cosas, pero así es, así debe de ser. Número 2, que tenían que hacer los padres israelitas, enseñar un oficio. Número 2 era enseñar un oficio a sus hijos. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces ahí vemos, una porción donde también podemos ver que María tuvo más hijos. Hay quienes dicen, ¿verdad? Nuestros amigos católicos, es que eran primos. A ver, le voy a leer así como primos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, primo de Jacobo, primo de José, primo de Judas y primo de Simón?
Y hermano, siendo honesto, usted hace su propia familia y ya se casa usted. Y gloria a Dios por mi hermana que tengo 3. Sí me importa y a la vez un poco no, que hagan mis primos y que hagan mis hermanas y mis cuñados. O sea, sí me importa, volviendo a eso. Pero cuando ya se habla del núcleo de la familia de Jesús, pues los menciona, son sus hermanos, ¿sí? Bueno, pero hay un montón de cosas, ¿ah? Y entonces nos dice que él aprendió el oficio de carpintero. ¿Quién se lo enseñó? José, su papá. Por eso Jesús era carpintero. Hoy los hijos de gente que trabaja en oficios, hay quienes los aprenden, hay quienes no. Pero gracias a Dios por nosotros, hombres modernos, y tal vez ya no vamos a enseñar un oficio. Pero lo que usted, y qué bueno por aquellos que ya lo hicieron y lo lograron, poder dar una carrera a sus hijos. Pues solamente sé muchos padres cómo le hicieron para darles escuela a sus hijos. Mi mamá trabajaba, limpiaba 2 casas, planchaba, lavaba, hacía quehacer, pero le dio a mis hermanas y nos dio a nosotros el poder estudiar. Así que aquí ya casi va puros papás, pero gente que nos escucha, que Dios le provea, que Dios le dé y que Dios nos dé a mi esposa y a mí. No sé qué quiera estudiar Kelly, pero que nos dé para que ella estudie. Amén. Que es lo que podemos darles, podemos dejarles que ellos estudien. Ya no hoy un oficio, pero sí, igual aquellos que sigan, yo voy a enseñarle a alguien, eso era algo que los judíos tenían que hacer. Y número 3 era buscar esposa, ¿sí? Para sus hijos. Hoy tampoco ya no se hace, porque si no, Kelly la caso a los 40, ¿verdad? O a los 30, no sé. Pero era buscar una esposa, ¿sí? Génesis 24 del 1 al 4 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ajá. Entonces era el padre quien elegía esposa para su hijo. En el Antiguo Testamento, sé que a lo mejor hoy hombres modernos decimos, ¡qué barbaridad! Y quién sabe qué. Funcionó, hermanos. Sí, funcionaba. Y sé que Dios siempre en medio, porque si somos hijos de Dios, real, joven, que nos escuchas, Dios tiene aquello que te va a gustar, que te va a hacer crecer, porque gloria a Dios por el matrimonio, pero Dios tiene. Y en esta historia, obviamente, Abraham representa al Padre, Isaac es el Señor Jesucristo y Eliezer es el Espíritu Santo, que dice Jesús lo dejó para cuidar a la novia, para cuidar a la novia de Jesucristo. Y Rebeca no es toda la iglesia, porque no toda la iglesia se va a casar con Jesucristo, porque habrá vencedores, un cortejo, amigos, invitados, pero Rebeca sí representa el remanente de la iglesia, de la esposa que se va a casar con el Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Santo, santo. Dice aquí un autor, ¿verdad? Que ha escuchado a señoritas que se hacen novios de jóvenes que no son cristianos. Y uno les dice, mire, no es creyente, no te enamores de él. Y lo que a veces nos contestan y nos dicen, ¿qué? ¿Usted no tiene fe de que él se pueda convertir? Bueno, dice uno, caray, pues sí, yo sí tengo fe, pero quién sabe si tú. Ajá. Pero dice él, yo le aconsejo mejor que ella tenga fe, que primero él se convierta, se afirme bien
ya cristiano, entonces sí, o sea, más bien ella es la de la fe, que primero él dé, aquel joven dé frutos de que verdaderamente es un hijo de Dios, y entonces poder casarse, porque aún siendo cristianos no garantiza nada, no, o sea, tenemos un hombre viejo, una naturaleza caída, somos carnales, nos peleamos, nos enojamos. Dios lo que hace primero es que envuelve al novio y la novia y los jóvenes y el enamoramiento y dice que se casen y vámonos, Ricky. El Señor después nos despierta y los despierta y gloria a Dios. Pero cásese, es lo mejor. Hay que casarse, hermanos. Yo estoy orando por mi yerno. Ay, ese yerno, no sé quién va a ser, pero ella va a escoger. y que no me eche la culpa a mí. No, yo así le he dicho, a mí no vas a echar la culpa. Ella va a escoger. Sí, hermano, porque híjole, bueno, Dios nos ayude. A ver, gloria a Dios. Entonces, hay en la época del Antiguo Testamento, en la época del Señor Jesús, ¿cómo se hacían los matrimonios? No era el joven el que veía a la jovencita y le gusta, era el papá del novio y hacían el trato, hacían la negociación, decían, bueno, vengo a decir que me gusta tu hija, ¿qué dote me das? El papá pedía una dote, un burro, un camello, 2 vacas, ¿cierto? Sí, alhajas, por eso Eliezer llevó la dote y Rebeca se pudo venir. Entonces, después lo que pasaba es que se concertaba el matrimonio y el joven lo que iba a hacer era ir y hacer una casa donde ellos iban a vivir. Era lo que iba a hacer el joven, ¿no? O sea, decían, ya habían quedado que se iban a casar, ya estaban desposados y el joven se iba a hacer una casa. Y la muchacha se quedaba confeccionando su vestido y estar lista para que cuando él regresara se casaran. Eso era. Y entonces hacer una casa lleva más tiempo, ¿estamos de acuerdo? Hacer un vestido también lleva tiempo. En ese entonces no se tenían máquinas, no es que iba usted a alguna tienda, tenía ella que confeccionar su vestido y tenerlo listo para que cuando el novio llegara ella decir, sí, estoy lista para casarme e irme contigo, porque el novio no era que ella decía, entonces le mandaba un WhatsApp, no, un correo, no, tampoco, iba con los papás, no. Él venía de repente y decía, ¿estás lista para casarte? Y la novia decía, sí, estoy lista. Se ponía su vestido y entonces se casaban, se la podía llevar, bendito su nombre. Y entonces hoy el Señor Jesucristo dice, yo me voy y voy a preparar lugares para ustedes. Estoy preparando una morada, una casa donde yo estoy, ahí estén ustedes. Y la novia, la iglesia, la esposa, el día de hoy está confeccionando su vestido. Y dice, Sharabasía, y dice el Salmo 45 que es un vestido bordado. Quiere decir que está metiéndose, obviamente, para que se vea la belleza de ese vestido, está metiendo Dios la aguja y está siendo cosido, gloria a Dios, porque estamos esperando que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, venga por su esposa, Sahaya, gloria a Dios. Y ese vestido es de lino fino y el lino fino es las justificaciones de los santos. Por eso Itzán nos lo dice, él casó a sus hijos. ¿Por qué? Porque obviamente era espléndido, generoso, lo que tenía. Obviamente esa parte es una parte de las justificaciones que nosotros tenemos, podemos, debemos de hacer, porque dice Isaías, si haces esto, de dar tu pan al hambriento, de desatar ligaduras, de ser generoso, espléndido, de darte, estás tejiendo también tu vestido de esa manera, gloria a Dios, estás tejiendo tu ser, tu vida, porque el Señor Jesucristo nos va a dar
a las demás naciones. Mi esposa es alguien que supo dar. Les muestro a mi esposa que también va a saber dar y sigue dando y va a seguir dando en la eternidad futura de todo aquello, de ese pan de Betlehem, de ese pan de alabanza que supimos hacer y dar. Lo daremos, santo su nombre, a todas las futuras gentes. Lo compartiremos en el infierno, porque allá habrá gente que a través de lo que vamos a darle, doblarán sus rodillas y confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Shahaya. Y termino con esto, no vamos a ir a los otros dos. Dice que juzgó a Israel 7 años y el número 7 lo estamos viendo, es el número sagrado, el número completo y representa el séptimo día, representa reposo. Solo en Dios podremos descansar, podremos hacerlo, que Dios trabaje, trate con nosotros y encontrar el reposo en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, es lo que quiere Dios. Amén. Así que está este juez en tiempo de paz, es cuando podemos hacer todo esto. Gracias por los momentos de montaña, de paz que Dios nos da. No es para vacaciones, relajarnos de manera espiritual, sino para poder avanzar y seguir. Así que, hermanos, hoy toca darle a Dios. Puede alabarlo, puede bendecirlo, quiere ponerse de pie y quiere decirle: Señor, mira, venía pobre al entrar aquí, pero hoy salgo rico, Señor, en ti. Venía pobre arrastrándome, Dios, pero gracias porque ya me has dado, ya has venido a darme, ya has venido a llenar mi ser, mis manos, mi vida, ya has venido, Señor, a proveer para mí, ya has venido para darme más de lo que es menester, Señor. Saber, escuchar y recibir. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, a nosotros. Gracias porque estamos, Señor, en un tiempo, en un mundo donde está el caos, en un mundo donde está la codicia, en un mundo en guerra contra ti, en un mundo inmoral, en un mundo donde lo que vemos aflige nuestra alma, aflige nuestra vida, aflige de manera espiritual, Señor. Hay tanta maldad hoy, Señor, levantándose. Hay tanta maldad, Señor, en medio. Pero, Señor, en esta hora somos un remanente que levantamos tu nombre, que levantamos esa haya y queremos tener y conservar el pan que nos has dado, el pan que has puesto en la mesa, Señor, para nosotros, para darnos, para bendecirnos, para tenerlo, Señor, y levantarnos, porque Dios, en ti, en este tiempo de refrigerio que pones, Señor, para nosotros, lo que podemos seguir haciendo, acumulando, Dios, para poder dar, acumulando para poder bendecir, acumulando para poder hablar, Señor, al que necesite la palabra emocional, al que necesite que vaya y ore, al que necesite que vaya y le diga, Señor, y al que necesite tal vez mis pasos o mis pesos, Señor, poder estar dispuesto con mi ser y mi vida a poder ser un Ibzán, un juez que va a juzgar, Señor. Ibzán va a poder juzgar porque fue espléndido y generoso. Señor, la esposa que pueda ser ese juez. Dice la Escritura que al monte de Sión habrá salvadores, habrá jueces que irán, que ya compartieron en esta vida de aquello que tienen y tenían, Shahaya. Señor, bendice nuestros hijos. Bendice nuestros hijos, Dios. Guárdalos, cércalos, Señor Jesucristo. Déjanos ser esos padres, ser buenos padres como tú eres un padre para nosotros. Señor, bendice a nuestros hijos, bendice sus trabajos, su ser, sus vidas, Señor.
No que se parezcan a mí, ni que sean como nuestro matrimonio, ni como nosotros, sino mejores en ti, mejores cristianos, mejores ciudadanos del mundo, mejores hijos de Dios en ti, Señor. Y si aquellos, Dios, no están y no se han convertido, oramos por ellos y tú bendícelos. Oramos por aquellos hijos que aún no han decidido caminar por lo que nosotros hemos decidido. Bendice las parejas, Dios, también de mis hermanas. Tú sabes, tú conoces. Bendice a mi hermana Esther, bendice a su esposo, bendice esposo de mi hermana Carmelita. Te damos gracias, Dios. Gracias, bendice a cada familia que vino hoy, cada familia que está, Señor, a través de los medios. Vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Te rogamos, nos lleves con bien, guardes nuestras vidas y que seas tú en nosotros. Y gracias, papá, por escogernos para esposa para tu hijo. Gracias, Padre, por escogernos. Escogiste lo vil y menospreciado para ser la esposa de tu hijo. Pero queremos estar listos. Tú vienes presto, tú vienes pronto, Señor. Trabaja en el vestido de tus hijos, Sharabasaya. Trabaja, Dios, y te damos gracias. Te damos gracias. Salir de tu casa, no de tu presencia. Y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.